Queridos y queridas estudiantes, les doy la bienvenida a este video de apósitos especiales. Los apósitos especiales que vamos a abordar en esta presentación son los que habitualmente vemos en el servicio público y privado, y en el servicio público principalmente se ven en la atención primaria. Antes de comenzar, es importante que sepamos que los apósitos que están disponibles en el mercado han sido desarrollados para que uno los escoja de acuerdo a las características de las heridas y de las úlceras. Es decir, nosotros vamos a escoger un apósito de acuerdo a lo que valoramos con el acrónimo DOMINATE o con el TIMERS y no por la etiología. O sea, no vamos a escoger un apósito porque este es particular para una lesión por presión o este apósito se usa en el pie diabético. Ya en general uno toma la decisión de acuerdo a la valoración que se hizo previamente y no específicamente por la etiología de esta. Vamos a comenzar con los apósitos pasivos, que estos son los más básicos de los que disponemos y la principal función es absorber. Los apósitos tradicionales, que son elaborados con gasa, tejía y algodón, que son clásicos en la atención primaria y que todavía se continúan haciendo en algunos centros de esterilización, son estos que acabo de mencionar. En cambio, los apósitos tradicionales especiales, que son estos de acá abajo, son elaborados con gasa no tejida, con algodón o celulosa. La celulosa en particular absorbe mucho más que el algodón y la particularidad que tienen es que son tan delgados y absorbentes a la vez que permiten utilizarse junto con el vendaje compresivo, principalmente en las úlceras venosas. Los antimicrobianos se utilizan principalmente en la etapa inflamatoria, debido a que aquí es cuando la carga bacteriana se transforma en un problema para el proceso de reparación tisular, y encontramos las platas, el cloruro de diacilcarbamoil o DAC, o conocido comercialmente como el Cutimed Sorbact, el PHMB, que es la polihexametileno biguanida. Tenemos el cadexómero yodado, que escasamente está presente en nuestro país, y las mieles. Al hablar de las platas, es importante tener presente que su uso debe ser racional, y cuando vamos a utilizar platas es cuando tenemos heridas y úlceras infectadas. Cuando no vamos a utilizar platas, aquí se amplían los criterios y primero tenemos que no se van a utilizar en las personas con embarazo o lactancia, si no hay signos de infección ocultos, evidentes, diseminados o sistémica, es decir, cuando no hay infección, cuando las heridas quirúrgicas están limpias y son de bajo riesgo, cuando las heridas se les aplique desbridamiento enzimático, cuando las úlceras vayan a asistir a algún procedimiento de resonancia magnética y cuando haya un procedimiento de radioterapia cercana a la úlcera. En esta imagen podemos ver que tenemos dos tipos de espuma con plata. La primera es una unilaminar que tiene solamente una cara con plata, y tenemos la otra que tiene una capa de poliuretano, ya que sería la capa superficial. Ya, desde el punto de vista de los apósitos con plata, existe este cuadro que se llama argiriasis, que es la tonalidad que se presenta en la piel circundante o incluso en el tejido desvitalizado, que se ve más oscuro luego del uso de la plata. La argiria es la enfermedad donde aumentan altas concentraciones de plata sérica, pero a causa de los apósitos esto no se ha constatado. En esta imagen vemos dos apósitos de plata nanocristalina. La plata nanocristalina que vemos aquí es un apósito
que tiene una plata metálica que requiere ser activada con agua biodestilada para transformarse en plata iónica, que es la forma en que actúa como bactericida. Este apósito es hidrofílico a diferencia de este que es hidrofóbico y no requiere activación con agua, simplemente se coloca en el apósito, en el lecho, perdón. Si bien la plata actúa de diferentes formas sobre la bacteria, actúa, digamos, alterando su ADN celular, actúa también alterando la pared celular. em, eh, por este motivo se había creído que no generaba resistencia a diferencia de los antibióticos, pero en el año 2017 se encontró que existe una bacteria que, eh, que es el Proteus mirabilis, que sí es resistente a la plata nanocristalina. Esta bacteria fue aislada de una úlcera de pie diabético y se constató esta resistencia a la plata de manera in vitro. No hay estudios actuales de resistencia in vivo, pero sí ya tenemos un acercamiento a que existe resistencia frente a uno de los apósitos que tenemos disponible en el mercado y que tienen mayor concentración de plata. Por lo tanto, esto es una invitación un poco obligada a utilizar racionalmente los apósitos que tienen plata iónica. Aquí tenemos apósitos de alginato con plata y carboximetilcelulosa con plata. La gran diferencia es que el apósito de alginato tiene calcio y el calcio es un hemostático, por lo tanto nos facilita la hemostasia en el sangrado producto del desbridamiento, ya sea con o sin plata. Y la carboximetilcelulosa también cumple una función muy similar, que es de absorber, pero al no tener calcio no tiene esta propiedad de la hemostasia. Ambos, como mencionaba, absorben, tienen altas concentraciones de plata iónica y desde el punto de vista del uso de las platas en niños, en general no se recomienda su uso, ya que debido a la superficie corporal más pequeña de ellos, la absorción puede ser mayor. Sin embargo, hay que reconocer de que existen algunas úlceras que están infectadas en niños y que se pueden ver beneficiadas por este tipo de apósitos. Por lo tanto, deberíamos considerarlas si es que otras alternativas en ellos no nos funcionan. El gel con plata es un hidrogel con concentraciones no tan altas de plata iónica. En general se utiliza de manera complementaria a algún otro tipo de apósito que tenga mayor concentración. Actúa de manera sinérgica con otro apósito que tenga mayores cantidades de plata disponible. El tul con plata en general es uno de los apósitos que menos disponibilidad de plata tiene. Se utiliza en las úlceras con riesgo de infección, más que nada, más que digamos en heridas infectadas, o también se puede utilizar cuando la infección está en regresión, en su etapa más, eh, cuando ya la infección está por mejorar. Se utiliza en quemaduras, en heridas quirúrgicas, en lesiones por presión cercana al ano, en exposición ósea, inmunosupresión, isquemia, diabetes, neoplasia. La verdad es que la utilización es bastante versátil. La gran diferencia entre estos dos apósitos es que este es un tool con plata de Uruguay que tiene disponibilidad de plata iónica. En cambio, este que es de Hartmann, que tiene plata metálica, por lo tanto este se utiliza en exudados más abundantes y este se puede utilizar en exudados escasos también, porque la plata iónica ya va a estar disponible y la plata metálica en este caso requiere activación, por lo tanto se recomienda utilizar en exudado abundante para que se pueda activar. El carbón activado con plata es un muy buen apósito. Tiene plata metálica también, que requiere su activación dentro del apósito,
y de esa forma entra el exudado, se activa a plata iónica y sale hacia el lecho como plata iónica. Si es que este apósito se corta, toda esta activación de la plata sale del lecho y no logra ingresar apropiadamente a la úlcera, ya que todo el principio activo sale del apósito. Este es uno de los pocos apósitos que no se recomienda cortar por este motivo. Esta es una espuma con plata, azul de metileno y violeta genciana. La violeta genciana es un antibacteriano y antifúngico que ataca bacterias gram positivas y negativas. La plata tiene un efecto antibacteriano, por lo tanto permite controlar la cantidad de microorganismos que haya, el biofilm, y el azul de metileno lo que hace es absorber la carga negativa de las bacterias y además como tiene una fuerte afinidad para penetrar en las células muertas, permite sacar el exudado hacia el apósito, como que permite absorber de mejor manera el exudado, junto con la espuma hidrofílica en la que están impregnados todos estos componentes. Este es la polihexametileno biguanida que viene en forma de gasa no tejida de algodón y también viene en una espuma unilaminar. Son unos excelentes apósitos que sirven tanto para las infecciones como para el biofilm y controlar la carga bacteriana y son tan buenos apósitos que yo les llamo el Pokémon blanco, porque cuando uno sabe que tiene microorganismos pero no sabe qué hacer, uno tira este Pokémon blanco y tiene excelentes resultados. Este componente, el PHMB, forma parte también del Prontosan, de este antimicrobiano que ayuda a controlar la carga bacteriana, que es la polihexanía, es de la misma familia. La miel también se considera un antimicrobiano. Hay distintas presentaciones, bien en alginato con miel, en tul con miel, en hidrogel con miel. Y la gran diferencia que tiene con el azúcar, ya que antiguamente se utilizaban bastante azúcar, miel para desbridar, es que la miel tiene la glucosa oxidasa, que es una enzima que inhibe el crecimiento bacteriano, a diferencia del azúcar que no tiene esta enzima. Este apósito, que es el cloruro de dialquil-carbamoil, es un apósito que en el mercado se llama Cutimed sorbac, es muy fácil reconocerlo porque es verde y tiene la particularidad de que no es un antimicrobiano, no es que ingrese este componente al citoplasma celular y altere el ARN o genera apoptosis celular, no. Esto lo que hace es trabajar bajo el principio físico de la atracción de los hidrofóbicos. Se considera que la mayoría de las partículas en las úlceras y las bacterias que hay son hidrófobas y el apósito también. Por lo tanto, lo que hace es atraer al apósito todo lo que sea hidrófobo y estos quedan adheridos al apósito y al retirar el apósito sale, digamos, con todos los que tengan esta propiedad. Entonces, no es clasificado como un antimicrobiano, pero es un excelente apósito que funciona justamente para eso. Por ese motivo yo le llamo el Pokémon verde porque al igual que el blanco es un excelente apósito y cuando uno no sabe de repente qué poner es como que escoge uno de los dos y tiene muy buenos resultados. Después tenemos otros apósitos que no son clasificados como antimicrobianos y que son hiperosmóticos, pero que también ayudan con la carga de microorganismos. Y primero tenemos estos que son polímeros de Ringer lactato, que además tienen una superficie de silicona y que también tienen PHMB.
Entonces son sumamente buenos apósitos para desbridar el tejido desvitalizado y tiene muy buenos resultados porque además aportan hidratación. Acá también tenemos apósitos hiperosmóticos de sodio que también contribuyen el desbridamiento autolítico y bueno, hiperosmótico principalmente de la lesión cuando hay un abundante tejido desvitalizado. Aquí tenemos los apósitos que son para el manejo de la cicatrización y la epitelización, es decir, se utilizan en la fase proliferativa, cuando ya la inflamación y la carga bacteriana no es un problema, sino que ahora lo que queremos es proteger el tejido granulatorio. Y aquí tenemos el alginato, la carboximetilcelulosa, el hidrogel, la silicona, espuma hidrofílica, hidrocoloides, apósitos más impregnados o los TUL llamados y los transparentes que son adhesivos y no adhesivos. Aquí tenemos entonces el alginato y la carboximetilcelulosa. Su principal función es absorber y tenemos disponible en láminas y en mesa. Ya conocimos la gran diferencia de la hemostasia que tienen ambos y son obtenidos a base de algas o de productos vegetales. La gran diferencia también entre el alginato y la carboximetilcelulosa es que la carboximetilcelulosa ahora trae una presentación como de hidrofibras tejidas que evitan la degradación de esta lámina en el lecho. Entonces, cuando se retira, sale de una pieza completa y no queda nada sobre la herida. El hidrogel, la verdad es que yo creo que todos conocemos este producto sumamente famoso. Hay distintas presentaciones. El hidrogel amorfo principalmente está hecho a base de agua, de carboximetilcelulosa, trae propilenglicol, pero dentro de sus componentes, además de aportar agua, es que absorbe agua, por lo tanto crece. Entonces, es importante tener presente de que no se debe colocar más allá de 3/4 de la superficie de la lesión para que no vaya a generar exudado en la piel periulceral. Y la principal función, como les decía, era aportar agua y generar desbridamiento autolítico. También hay disponible en láminas y lo favorable de la lámina es que no es necesario colocar un apósito que lo contenga a diferencia del hidrogel amorfo. Las siliconas es un componente que se está utilizando muchísimo actualmente, tanto en productos para el lecho como en productos para la piel circundante. Lo favorable es que no se adhieren al tejido viable, sino que se desprende fácilmente, lo que sí mantiene más la humedad, entonces hay que tener presente eso cuando no queremos justamente aportar tanta humedad. Y existen también láminas que favorecen digamos, evitan en realidad la, la cicatrización hipertrófica. Entonces, están indicadas también cuando ya la cicatriz está en el proceso de remodelación y todavía está enrojecida y aún está activa. Las espumas hidrofílicas vienen en diferentes presentaciones. Hay adhesivas, no adhesivas. Vimos anteriormente que tiene superficie de silicona. La mayoría trae una superficie de una capa de poliuretano que es importante perforarla o hacerle pequeños cortes cuando hay exudado moderado abundante para favorecer el paso hacia el apósito secundario y no la diseminación hacia la piel periulceral que puede generar daño. Después tenemos los hidrocoloides que estos ya la verdad es que van un poco en retirada. Se hicieron bastante famosos porque fueron los primeros apósitos que llegaron a Chile hace por lo menos 30 años atrás. Y actualmente en lo que más se utiliza es en el desbridamiento de la hiperkeratosis, sobre todo en el pie diabético. Como generan humedad, es mucho más fácil retirar el tejido en una próxima curación.
También son muy buenos desbridantes, pero hay que tener presente que no se pueden utilizar cuando hay una cavidad profunda por el riesgo de la proliferación de anaerobios. Y, eh, y también actualmente está siendo un poco controversial la utilización de hidrocoloides para la prevención de lesiones por presión, por lo menos en zonas de prominencia ósea, porque si se utilizan en el uso de dispositivos de elementos de protección personal en el rostro, pero no en la zona sacra ni en los talones. En reemplazo de esto, para la prevención de lesiones por presión se están utilizando espumas hidrofílicas. Tenemos los tul o el clásico Yellownet también, que es esta malla de gasa tejida de algodón. Y tenemos también tul sintético. La gran diferencia es que el tul natural se mantiene en el lecho aproximadamente 48 horas, favoreciendo la hidratación, y el sintético puede permanecer 72 horas. Los transparentes, tenemos el clásico Telfa, que no solo se utiliza en las personas quemadas, sino que se puede utilizar cuando uno quiere proteger el tejido granulatorio. Esta modalidad vemos que tiene un color como café y blanco por el otro lado. El color blanco se utiliza en contacto con el lecho y el café queda hacia arriba. Y las otras marcas de Telfa son simplemente transparentes y algunas traen una capa de celulosa entre medio. Tenemos el transparente de nylon, el anterior, el Telfa es de poliéster, este es de nylon, y cumplen la misma función. La diferencia también, además de su componente, es que el de nylon, que es el Tegader Contact, se debe mojar y se aplica en el lecho de la úlcera. Ambos se utilizan para proteger el tejido granulatorio y no cumplen otra función más que esa. De hecho, todos los apósitos que hemos visto ahora en la etapa que se utilizan en la etapa de proliferación son solo para la protección del tejido granulatorio. Por lo tanto, si todavía dentro de mi valoración del time todavía mi problema es la carga bacteriana, yo no debería usar ninguno de estos apósitos como apósito primario. Debería utilizar antimicrobianos. Dentro de las terapias avanzadas o coadyuvantes están algunos apósitos. Hay apósitos que se clasifican como terapia avanzada o emergente, ya que la evidencia de este apósito es escasa o no está claramente contrastada. Puede clasificarse también porque requieren un entrenamiento especial del clínico o porque simplemente no son costo efectivas. Este es el caso del colágeno y de los inhibidores de las metaloproteasas. En los inhibidores de las metaloproteasas tenemos dos tipos. Uno son los apósitos con colágeno y celulosa oxidada y regenerada, y los otros son los factores de nanooligosacáridos o NOS, que estos son muy utilizados en la marca Urgo. Tenemos entonces los apósitos de colágeno. Acá vemos dos marcas. Es importante tener presente de que estos apósitos son productos animales. Por lo tanto, si la persona a quien estamos tratando es vegana, por ejemplo, vegetariana, se debe mencionar de dónde provienen estos apósitos. ¿Cuál es la función de estos? Es que de alguna forma como que distraen a las metaloproteasas del hecho de degradar los propios factores de crecimiento y el propio colágeno en la matriz extracelular del organismo, porque las metaloproteasas degradan efectivamente el colágeno. Entonces de alguna forma uno le aporta esto para que consuma este colágeno y no el propio, ¿ya? Esa es la principal función de esto. Aquí vemos dos tipos de inhibidores de metaloproteasa. Primero tenemos los factores de nanooligosacáridos o NOS, que forman parte del URGO-START. ¿Cuál es la función de este NOS? Principalmente es inhibir de manera directa las metaloproteasas que están presentes en el exudado.
Por otro lado, el Promogran o Prisma, que uno tiene, digamos, el Prisma tiene concentración de plata y el otro no, esa es la diferencia entre ellos. Lo que hacen principalmente es que la celulosa oxidada y regenerada, al tener contacto con el exudado del lecho, forma un gel que cubre completamente este lecho e inhibe de manera física las proteínas, las proteasas, perdón, lesivas, las metaloproteasas y la elastasa. Entonces, al biodegradarse este colágeno y esta celulosa, se liberan factores de crecimiento y las metaloproteasas se mantienen inactivas. Entonces, ese es como el principal objetivo del Prisma y el Promogran. En relación al uso de antibióticos tópicos, es conocido ya de que los antibióticos tópicos en el lecho de las úlceras generan resistencia y además son citotóxicos para los fibroblastos y todas las células de la matriz extracelular. Por lo tanto, los únicos antibióticos que estarían autorizados para utilizar en el lecho es el gel de metronidazol cuando existen infecciones por hongos que causen mal olor. Por otro lado, la sulfaguiacina de plata o Platzul, que es sumamente utilizado, está permitido o recomendado utilizar solo en las quemaduras infectadas porque ya vimos de que las platas tienen que usarse de manera racional. Por otro lado, la mupirocina es posible utilizarla cuando no se usan antibióticos de la misma familia de manera sistémica. Y se ha visto que el ungüento CAF oftalmológico que se utiliza en incisiones eh, postquirúrgicas pudiese generar anemia plástica idiosincrática. Este riesgo todavía se está estudiando, por lo tanto esta restricción está en observación, pero es importante tenerlo presente, que no debería utilizarse ungüento CAF posterior a una herida operatoria.